Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su iglesia Sabiduría del Rey, este domingo 2 de agosto de 2020. Muy bien hermanos, si les parece, continuaremos con nuestra serie El modelo que Dios bendice para el correcto o el buen uso de nuestro ingreso, de nuestras finanzas o de nuestro dinero, ¿verdad? Y bueno, esta es la cuarta prédica de esta serie de 6, donde, recordaremos, hermano, qué es lo que hemos visto. Básicamente, recordar que el modelo de Dios de las finanzas que Él bendice se puede resumir básicamente en dos principios generales. El primero, que es la actitud, y el segundo, la identidad. La actitud de dar a los demás, de ser generoso, y la identidad en nuestro amado Jesucristo, sabiendo que todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenecemos a Dios. Incluso no solamente nuestras posesiones materiales, sino también incluso nuestro cuerpo, ¿verdad? Y bien, recordaremos que llevamos vistos dos principios, dos temas. Llevamos vistos dos temas. El primero, que solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. No somos dueños, puesto que nuestra vida es mortal, nuestra vida tiene un tiempo y después de cierto tiempo, el tiempo que Dios disponga, pues pasaremos a su presencia. Entonces, estamos de paso solamente, las cosas materiales aquí se quedan y pues ¿quién es el dueño de eso? Pues el Creador, ¿verdad? El que lo creó. Recordemos que la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo, en Él y para Él. Amén. Y el segundo tema que vimos son los diferentes usos bíblicos que podemos hacer con el dinero. Y en esta ocasión, si les parece bien, iremos al tercer tema. Abordaremos el tercer tema de los 5 temas que hay, que es las recomendaciones para que nuestro dinero rinda. Y bien, hermanos, a continuación veremos una serie de pasajes bíblicos en donde encontraremos algunos principios que nos pueden llevar a la libertad económica, nos pueden llevar a la libertad financiera. Esa libertad financiera que nos permite, hermanos, primero honrar a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite también vivir en libertad, que nos permite vivir en gozo, libres de estrés, y que nos permite vivir en contentamiento. Y para ello, si les parece, iremos a
hablar básicamente el día de hoy de 4 principios que la Biblia establece para poder hacer que nuestro dinero rinda. El dinero que obtenemos por nuestro trabajo, por nuestro negocio, rinda. Y el primer principio es ser generoso. Y para ello los invito a que vayamos a la palabra de Proverbios 11, 24, 25, que dice lo siguiente: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Aquí hay una promesa también. Repartir o compartir. La Biblia dice que trae una recompensa, hermanos, porque es un círculo virtuoso el dar y recibir. La generosidad, este principio de generosidad, hermanos, es una virtud. Lo podemos definir la generosidad como una virtud o una cualidad de una persona para dar y o compartir algo que es suyo. Y aquí está lo importante: en forma desinteresada. Esa es la cualidad de la generosidad. Dar, compartir en forma desinteresada. Hermanos, reflexionemos en lo siguiente. Cuando nosotros damos o compartimos algo que es nuestro a los demás, ¿con qué intención de nuestro corazón o qué intención hay en nuestro corazón cuando lo hacemos? ¿Lo damos interesadamente o lo damos desinteresadamente? Porque, ¿qué es lo que nos enseña el mundo? Desde chicos crecemos y se nos enseña a que si queremos una cosa, es: te doy, pero si haces tal cosa. Así se nos enseña desde chicos. Se nos enseña a esforzarnos para poder obtener algo a cambio. Y eso, hermanos, está bien. Si queremos obtener algo, hay que trabajar y esforzarnos por ello. Eso está bien. Pero ¿qué sucede cuando se trata de dar? Fíjense bien, estamos hablando cuando nosotros queremos obtener algo, hacemos un esfuerzo por obtenerlo, ya lo obtuvimos. Pero ¿qué sucede cuando se trata de dar? Recordemos que nuestra naturaleza es caída, el egoísmo toma control de nosotros y de inmediato pensamos: esto por lo que yo me esforcé en obtener y que me costó trabajo, ¿por qué lo voy a dar? Si me costó tanto esfuerzo obtenerlo. Por lo tanto, nuestro corazón egoísta de inmediato trata de hacer un trueque y dice: bueno, te doy, pero si tú me das. La generosidad, hermanos,
es dar desinteresadamente y la generosidad es bendecida por Dios. Detener, amados hermanos, el ciclo de dar y recibir solamente provoca escasez. El ser avaro, el ser tacaño, el retener el dinero, cuando tú recibes dinero y tienes que pagarlo, o tienes compromisos, o puedes ayudar a la gente y lo retienes, cuando no estás dispuesto a compartirlo, traerá por consecuencia que la bendición que Dios tiene preparada para ti se trunque. Que la bendición se trunca porque la bendición que Dios ya preparó por medio de ti para los demás, fíjate bien, Dios te bendice a ti por otros. Dios nos bendice a todos por otros. Dios ha planeado desde antes bendecir a tus hermanos en necesidad por medio de ti. Pero si tú truncas ese círculo virtuoso del dar y recibir y te quedas con ese recurso, cortas la bendición a los demás. Por lo tanto, la bendición no regresa a ti. Truncar el dar no lo bendice Dios. Bien, la generosidad. El segundo principio, hermanos, es desarrolla un plan antes de tomar acción. El segundo principio para hacer que nuestro dinero, nuestro ingreso rinda es desarrollemos un plan antes de llevar a cabo cualquier negocio, cualquier decisión. Para ello vayamos a Proverbios 21, versículo 5. Proverbios capítulo 21, versículo 5, la palabra de Dios dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. ¿Qué les parece? Hay que llevar a cabo nuestras actividades con esmero, con interés, tomando en cuenta el tiempo necesario para organizar, planear y ejecutar. Hacer las cosas con rapidez o como coloquialmente se dice al ahí se va o al aventón, sin evaluar las consecuencias de estas decisiones, puede ser costoso. Por ejemplo, cuando tomamos una decisión de negocios, que por no tomarnos el tiempo necesario para analizarla bien, puede costarnos mucho dinero. Seguramente a varios de nosotros hemos experimentado esto. Los costos económicos son altos, hermanos. Para ello, podremos dar muchos ejemplos. Algunas personas, es muy común, algunas personas tienen unas grandes ideas, visualizan los negocios
incluso consiguen financiamiento, convencen a otros que tienen los recursos, que tienen el capital para poder hacerlos o llevarlos a cabo. Lo llevan a cabo, pero resulta que no era el tiempo o la manera precisa para realizarlo. Y fracasan. Por ejemplo, deciden entrar al negocio de la construcción, invierten en una zona de alta comercialización, plusvalía, rentabilidad. Construyen, pero probablemente no toman en cuenta que ya hay una saturación en el mercado que los va a llevar a que su inversión se quede ahí estancada, generando costos que no se planearon porque no se tomó en cuenta las condiciones reales de mercado, porque no se hizo un estudio de factibilidad de mercado. Ejemplos puede haber muchos. El tercer principio, hermanos, es pongamos manos a la obra. El tercer principio para hacer que nuestro dinero rinda es poner manos a la obra, activarnos, atrevernos, ponernos en movimiento. El rey Salomón, en su libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 6, nos habla de 6 elementos muy importantes en este sentido. Vamos a leer Eclesiastés 11 del 1 al 6 y vamos a ver tres elementos importantes que podemos tomar de esta palabra. Dice Eclesiastés 11 del 1 al 6. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué negocios podría haber más adelante. Cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, allí queda. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. 5. Así como no puede entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra la semilla por la mañana y por la tarde. No dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Amén. Y bien, en el versículo 2 dice, siembra en el versículo 2 dice, coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes
¿qué riesgo podría haber más adelante? Aquí la palabra de Dios nos dice, siembra, piensa en el futuro. Seguramente ustedes han escuchado una palabra o un dicho secular que dice, no pongas los huevos de la gallina, todos los huevos de la gallina en la misma canasta. O también la palabra secular que se usa en los negocios que dice que tengas un portafolio de inversiones amplio. Esto, hermanos, significa que puedes ahorrar un porcentaje de tu ingreso para tenerlo disponible para contingencias, para situaciones imprevistas, pero también puedes ahorrar otro porcentaje de tu ingreso, por ejemplo, para comprar un seguro de gastos médicos mayores, o tal vez destinar un porcentaje también de tu sueldo, de tu ingreso, para invertirlo en algún producto o en algún negocio. Comparte, hermano, porque no sabes si algún día tú estarás en escasez. La Biblia dice que de la forma que midas, serás medido. ¿Amén? En el versículo 3 podemos ver cómo la palabra de Dios nos dice, observa, pon atención. Observa, pon atención. Dice Eclesiastés 11:3, cuando las nubes están cargadas, viene la lluvia. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero no cae, pero donde cae, allí queda. Hermanos, las dificultades avisan cuando van a venir. Hay muchas personas que dicen, no, es que ni la vi venir. Pues sí, no la viste venir porque no estabas atento. Las dificultades avisan cuando van a venir. Cuando el cielo está cargado de nubes negras, es porque va a llover. Por tanto, estemos alertas. No vivamos en la negación. Vivir en la negación es negar en nuestra mente lo que nuestros ojos están viendo. O negar en nuestra mente lo que estamos viendo. Estemos alertas. La desidia nos lleva a la pobreza. Cuando no estamos alertas, no nos concientizamos de los peligros, estamos en la negación y esta nos lleva a la desidia. Porque incluso
Estamos viendo que va a llover. Estamos algunas veces conscientes que va a llover, pero somos decidiosos y no salimos a meter la ropa que tenemos colgada en el tendedero. La desidia trae pobreza, hermanos. Pensemos simplemente en aquellos países que no se prepararon adecuadamente para enfrentar la pandemia que actualmente el mundo está enfrentando, padeciendo del COVID-19. Se tuvo tiempo, el tiempo es valioso, se veían las nubes, se veían los nubarrones desde diciembre del año pasado, y aún así muchos gobiernos dijeron, no, aquí no va a pasar nada. No se prepararon, no hicieron planes de contingencia, no compraron toda la proveeduría que es necesaria de productos que se requieren en el sector médico para hacer frente a una pandemia de estas características. En fin, es tan solo un ejemplo. Cuando la Biblia se refiere a que el árbol, cuando cae, ya sea hacia el norte o hacia el sur, y que allí queda, a lo que se refiere esta palabra, el rey Salomón, hermanos, es a que las cosas, las decisiones que tomamos, siempre tienen una consecuencia. ¿Y cuál es la característica de una consecuencia? Miren, hermanos, una consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa. Pero la característica principal de una consecuencia es que es eso, una consecuencia, es un hecho consumado, no cambia, porque ya fue una consecuencia. Ya no lo puedes cambiar. A eso se refiere con su sabiduría que Dios le dio al rey Salomón al afirmar que cuando un árbol cae, donde cae, ahí quedan las consecuencias. En el versículo 5, Salomón dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Hermanos, estamos los que somos discípulos de Jesucristo, estamos llamados, hermanos, a obedecer a Dios. Estamos llamados a obedecer a Dios, y aquí estoy hablando de fe. Obedecer a Dios por fe. Porque es por fe como vivimos y como hemos creído. Confiando en Él, confiando en sus promesas. Esta obediencia, hermanos, a Dios es por fe.
Por tanto, confiemos en Dios ciegamente. Cuando algo suceda, no cuestiones o pongas en duda la decisión o la voluntad de Dios. Recuerda que Él es soberano y su voluntad se va a hacer realidad. No cuestionemos su voluntad, tan solo aceptémosla sabiendo que la voluntad de Dios, hermanos, es perfecta para nosotros. Su voluntad es perfecta para nosotros. Amados hermanos, aun cuando pensamos que estamos en medio de dificultades, cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos que Dios nos ha soltado de su mano, hermanos, no quites tu vista de Jesús. No permitas que nada te aparte de Él, aún en medio de la dificultad. Porque nosotros somos humanos. El lenguaje de Dios tiene, y la mente de Dios tiene un nivel superior al nuestro. Es por eso que a veces nosotros, no a veces, es por eso que nosotros nos cuesta trabajo o no entendemos la voluntad de Dios. Porque nosotros la racionalizamos en un nivel, y con todo respeto a los pericos o a los pajaritos, imaginémonos que nosotros tenemos mente de pajarito y la mente de Dios es de Dios. Esa es la diferencia abismal. Por eso a veces no podemos entender la mente de Dios. Por eso Dios lo podemos entender única y exclusivamente por revelación. Por la revelación que Dios nos ha dado a través de sus profetas y a través de su palabra escrita. Es como Dios nos ha mostrado su revelación. Porque de otra manera, hermanos, no tendríamos la capacidad para poder entender a Dios. Por tanto, cuando estemos en dificultades o estemos en tribulaciones, pídele a Dios que te permita conocer su voluntad en medio de esa tribulación. Y aunque no te la permita o te lo permita, pídele a Dios que te dé la fe y tú tener la obediencia ciega necesaria para poder enfrentar esa tribulación. Sabiendo que detrás de eso, aunque tú o yo o no, cualquiera de nosotros no lo podamos entender, que estemos seguros que es la voluntad santa y perfecta de Dios en nuestras vidas. Estamos, amados hermanos,
estemos dispuestos a aceptar siempre la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque esta no sea la voluntad que nosotros queremos. Difícil de entender, sí, pero creo que en nuestra naturaleza egoísta aún es más difícil de aceptar. Aceptémosla pues, por amor a Dios. El cuarto principio, hermanos, es siembra abundantemente. El cuarto principio para que Dios nos prospere, el cuarto principio para que el dinero nos rinda en el modelo que Dios bendice, lo podemos ver en 2 Corintios 9, 6. El apóstol Pablo dice lo siguiente en su carta a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Amén. Hermanos, el que siembra en bendición cosecha. La palabra bendición está asociada a la prosperidad. Está asociada a la prosperidad, y esto es a lo que se refiere Pablo en este versículo, al final de este versículo. Para concluir, amados hermanos, piensen qué cosa pueden poner en práctica de lo que han escuchado hasta ahora en esta prédica y han aprendido el día de hoy. Reflexionemos acerca de qué aplicaciones prácticas podemos poner en acción o llevar a cabo con estos consejos que el Señor nos ha dado. Termino, amados hermanos, explicándoles de nuevo, por el poder del Espíritu Santo, el principio de la igualdad que nos enseña Jesucristo. Es muy importante, amados hermanos, que este concepto de igualdad lo tengamos bien entendido y comprendido en nuestro corazón y en nuestra mente. Existe la abundancia, hermanos. Existe el rico y existe el pobre. En el rico hay abundancia de dinero, y en el pobre hay abundancia de necesidad. Pero así como hay abundancia, también existe la necesidad en el rico y en el pobre. Y en el rico, que tiene abundancia de necesidad, la abundancia de dinero, tiene escasez de necesidad. En el rico, que hay abundancia de riqueza o de dinero, hay escasez de necesidad. En el pobre,
que hay abundancia de necesidad, hay escasez de dinero. La abundancia, hermanos, en ambos casos, del rico y del pobre, es valiosa, porque permite la abundancia, por medio de la abundancia, permite que exista igualdad entre el pobre y el rico, por medio de compartir esa abundancia. Si esa abundancia no existiese, no se podría compartir y no podría haber igualdad. Cuando damos, hermanos, el rico, al dar, llena su necesidad de escasez. Y el pobre, al recibir, llena su necesidad de dinero. Ustedes estarán pensando, bueno, el pobre llenó su necesidad de dinero que le dio el rico, de tal manera que le servirá para llevar alimento a su casa, para pagar su renta o simplemente para cubrir sus necesidades más apremiantes. Esto es entendible por los conceptos que hemos aprendido en el mundo. Pero ¿qué hay del rico que cubrió su escasez de necesidad al dar? El mundo, hermanos, no tiene una respuesta para esto. Es como les comentaba hace algunos minutos, de la mente de Dios, de la mente de Cristo, que hay cosas que no podemos entender porque no son del mundo, son del mundo espiritual. Y solamente por la revelación a los profetas y por la palabra de Dios es como podemos entenderla. El hombre nace espiritualmente muerto. Es egoísta por naturaleza. Solo piensa en su provecho. ¿Recuerdan? Yo te doy si tú me das. Entonces, podríamos pensar que el hombre no tiene ninguna necesidad de dar. En el mundo podríamos pensar eso. Sin embargo, recordemos algo, amados hermanos. ¿Saben algo? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en un principio. Génesis 1:27. Este es el ADN del discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo, hermanos, tiene el ADN con el que fue creado originalmente. El anhelo del verdadero cristiano es parecernos al carácter de Jesucristo. El verdadero anhelo del cristiano auténtico, del discípulo del Señor Jesucristo, es tener un corazón como el de Cristo. Tener el carácter de Cristo, el carácter dador de Cristo. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Mateo 16, 24. El llamado, amados hermanos, es renunciar a nuestro egoísmo. Y eso significa dar a los demás generosamente. Porque de esta forma, fíjense bien, estaremos obedeciendo a Cristo. Y al obedecer a Cristo, lo estamos glorificando. Amén. Jesús, hermanos, se goza. Jesucristo se goza en dar y cubrir las necesidades de quienes lo aman y lo honran. Hermanos, el dar es un gozo para Cristo. El dar debe ser un gozo para el discípulo. Eso es lo que obtenemos a cambio cuando damos. El gozo de dar, el gozo de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de ustedes, hermanos, aún no ha experimentado la necesidad de dar, o más aún, si alguno de ustedes no ha experimentado el gozo de dar que nos lleva a sentir la plenitud de nuestro amor en Cristo Jesús, yo te invito el día de hoy a que digas estas palabras para que el Señor te conceda esta gracia. Señor Jesucristo, reconozco que tú tienes un corazón dador, que tú, Jesucristo, tienes un corazón lleno de amor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Te pido, Jesús, que entres en mi corazón, que entres en mi vida, que cambies mi corazón egoísta por un corazón generoso y alegre. Me arrepiento de mi egoísmo y te invito para que entres a mi vida y seas mi Rey, mi Dios y el Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo oramos, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga.